a nuestra primera invitada, y valga la redundancia, del programa del día de hoy, a Marta Tineo, coordinadora general de ONG, que estará con nosotros para hablar precisamente de esas denuncias de la falta de atención médica para más de los 80 detenidos que están en Venezuela, todo lo que hay alrededor de esa situación y que evidentemente Marta maneja con mucha precisión. Hola Marta, buenas tardes, bienvenida, ¿cómo estás? Buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación. Marta, en principio, ¿qué es lo que ustedes están denunciando? Que hoy, digamos, es el tema principal que tiene que ver con los detenidos en Venezuela. ¿Qué información manejan? ¿Qué saben que está ocurriendo con ellos? Sí, les agradezco muchísimo la atención. Efectivamente, desde nuestra organización hemos documentado alrededor de 80 casos de presos por razones políticas que se encuentran en situaciones de salud que requieren atención médica. Me refiero a casos de personas que antes de haber ingresado a prisión ya tenían patologías graves y por las condiciones de reclusión y la desatención médica, sus patologías han ido agravando. Hay otros casos de personas que si bien entraron en buenas condiciones de salud a la prisión, por las condiciones de reclusión, y me refiero a hacinamiento, falta de atención médica, alimentación deficiente, falta de dotación de agua potable, pues han empezado a desarrollar otro tipo de enfermedades. Y hay quienes se encuentran también en situación muy delicada de salud como consecuencia de las torturas a las que fueron sometidos. En definitiva, nuestra organización ha documentado alrededor de 80 casos de este tipo, y estoy hablando de enfermedades tan graves como cáncer, enfermedades cardiovasculares, enfermedades renales, enfermedades estomacales, que requieren atención médica, y lamentablemente las autoridades venezolanas actualmente no han atendido las solicitudes que bien familiares y los abogados defensores han consignado ante diferentes instancias. Me refiero a los juzgados en los que cursan estas causas, al Ministerio de Servicios Penitenciarios, a la Defensoría del Pueblo. Estas denuncias no han sido atendidas, y en tanto nosotros, como organización que representa algunos y muchos de esos casos, pues estamos en esta alerta, de nuevo insistiendo a las autoridades que estas personas necesitan atención debida porque sus vidas están siendo comprometidas gravemente. Marta, tú nos comentas que han documentado al menos 80 casos de los presos políticos. Estas personas están detenidas en la misma prisión. Estamos hablando de varias prisiones distintas. Más o menos cuéntanos un poco en detalle algunos casos. Sé que Rocío San Miguel está en esta lista por un tema del hombro, que incluso estaba antes de ser detenida. Pero ¿de quiénes más estamos hablando y dónde se encuentran estas personas detenidas? Se encuentran en diferentes centros de reclusión. Ok. Ciertamente, muchos de los presos políticos se encuentran en la denominada cárcel de El Helicoide, acá en la ciudad de Caracas. Hay también presos políticos con patologías graves en El Rodeo, en Yare 1, en el fuerte de Gualtaipuro. Es decir, estos casos están distribuidos en los diferentes centros de reclusión en los que se encuentran privados de libertad por razones políticas. En el caso de la doctora Rocío San Miguel, hay que acotar que ella sufrió una fractura estando en prisión, sufrió una caída en prisión que luego se reportó había causado una fractura en su hombro derecho. Esto fue anunciado por las propias autoridades en el mes de diciembre pasado, y se indicó que requería una intervención quirúrgica porque ya era una fractura de vieja data, ya tenía 4 meses para el momento en que se hizo el anuncio de haber sufrido esta fractura, y requería una intervención quirúrgica. Sus familiares y los abogados que han estado asistiendo a sus familiares han insistido en la necesidad de que esta intervención se produzca, pero también que ella luego reciba la rehabilitación necesaria, y para ello sería necesario que se le dicte una medida sustitutiva a la privativa de libertad, porque en el centro de reclusión en el que ella se encuentra, que es el helicoide, pues no están las condiciones dadas para que reciba esa rehabilitación que requiere. Pero insisto, el caso de la doctora Rocío San Miguel es uno de los tantos que hemos documentado. Vuelvo a decir, hay casos de enfermedades muy graves, incluso cáncer en fase terminal, cuyas familias han requerido que se dicten medidas sustitutivas a la privativa de libertad para que estas personas en sus casas puedan recibir la atención médica que requieren, ya Sí. que lamentablemente en los centros de reclusión no están recibiendo esa atención.
Sí, eso te iba a preguntar, Marta. Digamos, aquí la prioridad sería que estas personas salgan de esas cárceles porque no hay manera alguna, digamos, de adaptar ciertas condiciones para que tengan estas atenciones prioritarias. La prioridad sería entonces que pasen a sus viviendas o a otros centros donde estén con su familia, pues digamos con esas medidas restrictivas, pero que cuenten con esa, digamos, apoyo médico necesario. ¿Qué otras situaciones ustedes consideran también prioritarias? Por ejemplo, la entrega de medicamentos, la entrega de insumos. ¿Qué otras cosas ustedes evidencian en las denuncias que han recopilado que se necesita para estas personas? Sí, ocurre que en la mayoría de los casos de los presos por razones políticas son sus familias quienes tienen la mayor responsabilidad de dotarlos de alimentos, de agua potable, de insumos. Bueno, ya vamos a volver con Marta, que está conectada con nosotros para seguir hablando de este tema, de las denuncias que están haciendo a través de su ONG, lo que hay alrededor de los presos políticos, la situación lamentable de emergencia sanitaria, de salud, de lo que tienen ellos en Caracas, Santiago, que hoy no les permite, digamos, estar presos en unas condiciones aceptables y que siguen denunciando que no hay nadie que los ayude y que realmente son pocas las personas que hoy tienen acceso a lo que es la realidad de estos presos políticos en diferentes centros de Caracas, ¿no? Sí, ella, de hecho, la denuncia que Marta nos va a hablar en cualquier momento, pues tiene que ver con al menos 80 casos documentan ellos, pero 80 son apenas el 10% de los detenidos por razones políticas, según las cifras de la ONG Foro Penal, que habla de 890 al día de hoy. Y además no solamente tiene que ver con Rocío San Miguel, por ponerle un nombre que tiene un tema de un hombro, también hablaba de un tema de cáncer, de atención médica. Muchos de los presos políticos son personas, podemos decir, de la tercera edad, personas mayores de 65 años, que tienen ciertas patologías ya de base, algunos con sobrepeso, algunos pues como temas como diabetes, podría ser hipertensión. Entonces, esas personas también necesitan atención médica y atención médica, o bien sea que sean llevadas a un centro de salud privado, a un médico de su confianza, o que al menos dentro de la propia prisión o cárcel pues sean atendidos, pero según lo que anuncian ellos y han anunciado los familiares, Sí. pues ninguna de las dos opciones les dan, ni que sean atendidos dentro de la cárcel, ni que ni siquiera sean llevados a un centro de salud privado. Sí, Santi, ya retomamos la comunicación con Marta, que nos estaba explicando justamente que en la mayoría de los casos en estos temas por ser detenidos y presos políticos, pues son las familias las que tienen que correr por todo, con todos los gastos, entre estos, por ejemplo, los insumos médicos o los medicamentos. Marta, ¿qué más han encontrado ustedes en estas denuncias que han recibido y que siguen documentando? Sí, decía antes del corte que los familiares son los que tienen la máxima responsabilidad de dotarlos de todo lo que necesitan y en algunos casos pues los familiares pueden hacerlo, pero hay presos políticos cuya familia como consecuencia de la persecución y también de la misma situación de emergencia humanitaria compleja que atraviesa nuestro país hace unos cuantos años han tenido que salir del país. Esas personas que se encuentran recluidas por razones políticas y cuyas familias no están en el país, evidentemente no tienen ese apoyo familiar y sus condiciones se han vuelto cada vez más precarias. Y hay algo que recientemente ha agravado esta situación, que ya era bastante grave, y es que se han prohibido las visitas a algunos presos políticos en diferentes centros de reclusión e incluso se ha negado recibir los insumos que los familiares llevan a los centros de reclusión. Entonces, vuelvo a decir, ya era mucho que la mayoría de las familias tenían que dotarlos de absolutamente todo, y cuando digo absolutamente todo estoy hablando incluso del agua potable, medicinas, insumos de higiene personal, alimentos. Si se les niega la visita, si se niega que estos insumos entren a los centros de reclusión, evidentemente esta situación se vuelve cada vez más grave. Y vuelvo a decir, hay quienes lamentablemente por razones económicas o porque sus familiares ya no están en Venezuela, pues no reciben ese abastecimiento y de alguna manera los otros presos políticos, entre ellos evidentemente generan redes de solidaridad e intentan ayudarse en las posibilidades entre unos y otros. Pero lo cierto es que en los centros de reclusión no están recibiendo todo lo que requieren para, digamos, mantener unas condiciones dignas de vida y de salud. Marta, ustedes no han tenido, supongo, respuestas de ninguna autoridad con respecto a ese tema, ¿no? En principio, como para que más allá de las denuncias se pueda establecer un vínculo con las autoridades o con esa institución o con la gente que los tiene detenidos.
no solo para corroborar el estado de las víctimas, sino también como para poder insistir en el cambio, o realmente no hay ninguna respuesta por parte de los entes? Recientemente, grupos de familiares del Comité por la Libertad de los Presos Políticos que ustedes referían al inicio de la entrevista, los familiares directamente y los abogados defensores de estas personas han con documentación, vuelvo a los organismos competentes, tribunales, servicios penitenciarios, Defensoría del Pueblo, para que estos casos sean atendidos y de nuevo se evalúe la viabilidad de concederles medidas alternativas a la prisión, es decir, medidas sustitutivas a la privación de libertad, o que reciban esa atención médica. La información que recibimos tanto de esos abogados como de los propios familiares es que estas solicitudes no han sido atendidas por las autoridades. Y es por eso que nosotros, que representamos muchos de esos casos, pero ante otras instancias, hemos decidido hacer esta alerta para que ojalá pues estos casos finalmente sean atendidos. De alguna manera, nuestra denuncia es la réplica de la denuncia que de forma individual y directa ya han realizado familiares y defensores de estas personas. Marta, una precisión, ni siquiera dentro de la cárcel, dentro de la prisión, ¿hay algún tipo de atención mínima en tema médico, de sale un médico que esté allí, que pueda revisar algo de emergencia quizás, y no sea siempre un traslado a un centro externo de la cárcel como tal? Entiendo que sí funcionan servicios de atención médica en algunos centros de detención, pero evidentemente no tienen la dotación, los recursos, no solamente humanos, sino además tecnológicos, insumos médicos, para atender casos, digamos, de otra gravedad. Quiero decir, puede suscitarse quizás un malestar que puede resolverse con una atención primaria dentro del propio centro de reclusión. Pero cuando estamos hablando de personas que, vuelvo, están en una fase terminal de cáncer o requieren atención especializada porque tienen insuficiencia renal, problemas cardiovasculares, o el caso, volvemos a la doctora Rocío, que requiere una intervención quirúrgica, evidentemente esos servicios de atención primaria que se encuentran en algunos centros de atención no tienen las capacidades para ofrecer la atención que estas personas requieren. Acá me permito comentar el caso de una presa por razones políticas, me refiero a Hermilendris Benítez, una joven que fue sentenciada a 30 años de prisión. Hermilendris pues fue víctima de torturas, de tratos crueles, perdió a un hijo estando en prisión, en fin. Y Hermilendris hoy día se encuentra en una silla de ruedas. Ella requiere primero, una serie de exámenes especializados para establecer cuál es el diagnóstico, qué es lo que pasa que le impide caminar, y requiere una atención muy especializada. Tiene ya más de un año su familia y sus abogados solicitando al tribunal de la causa que ella sea trasladada para que se realicen esos exámenes especializados y pueda recibir el tratamiento que requiere y definitivamente no quedar imposibilitada de volver a caminar, y lamentablemente eso no ha sido posible. Incluso Amnistía Internacional generó una alerta urgente por el caso de Hermilendris Benítez, ha hecho llamamientos periódicos a las autoridades venezolanas para que sea trasladada a Hermilendris, vuelvo, para que reciba el diagnóstico debido y al mismo tiempo, en consecuencia, la atención que requiere, y no ha sido posible, y estoy hablando de más de un año en esa petición sostenida. Y el caso de Hermilendris es uno de los tantos que pudiéramos o que nosotros hemos documentado. Sí, finalmente, digamos, Marta, a propósito de esas menciones de organizaciones internacionales, que, digamos, tanto ha funcionado, ha servido esas diferentes organizaciones que ofrecen precisamente su apoyo, pero también siguen encontrando un muro acá por parte de las autoridades, o finalmente, ¿qué pueden hacer desde las organizaciones internacionales? Bueno, lo cierto es que organizaciones nacionales como la nuestra, organizaciones internacionales como Amnistía Internacional y otras, mecanismos internacionales de protección, y me refiero a la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, que tiene un permanente monitoreo respecto a la situación venezolana, amén de un mandato que así estableció el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, la propia misión de determinación de hechos de Naciones Unidas. Todos estos que he mencionado, nos mantenemos haciendo este tipo de llamamientos, no solamente documentando la situación, sino haciendo llamamientos a las autoridades venezolanas para que estas personas reciban la atención médica debida, que se encuentren en situaciones dignas de reclusión, que estas personas cuya responsabilidad penal no se ha demostrado sean liberadas de forma plena e inmediata.
todos nos hemos sumado a esos llamamientos y lamentablemente pues esperamos es la respuesta de las autoridades nacionales, porque al final son ellos quienes pueden atender esta situación, quienes pueden resolver esta situación. Entonces, lo que quiero decir es que todos hemos hecho lo que en nuestras posibilidades está hacer y lo hemos hecho de forma conjunta, muchas veces de forma coordinada, en redes, nos unimos organizaciones nacionales e internacionales, se une la misión de determinación, habla la oficina del alto comisionado, pero de nuevo, al final la decisión la tienen las autoridades venezolanas y es a ellos quienes les pedimos pues que consideren la gravedad de estas denuncias, la gravedad de esta situación. Estamos hablando de vidas de seres humanos que están seriamente comprometidas y ojalá a partir de todos estos exhortos pues podamos ver que estas personas no solamente empiezan a recibir la atención que requieren, sino que ojalá finalmente los presos políticos en Venezuela sean liberados y puedan volver a la vida junto a su familia. Marta, muchísimas gracias.